Vamos a empezar a grabar la sesión del día de hoy. Hoy vamos a hablar de estos temas. Yo uniría al título este que puse de la vanidad y de la pedantería, uniría y de la filosofía pedante, quizás también, porque creo que por ahí se va a construir lo que hoy comentemos de Montaigne. Antes de pasar así directamente a los textos, recordemos que Montaigne no, se quiere verse lo más honestamente en el espejo que es su escritura. Ya estuvimos explorando cuáles son sus gustos, cuáles son sus aficiones, con qué se identifica, qué le gusta y qué le disgusta, lo dice claro, ¿no? Cuando habla acerca de los géneros literarios que le gustan, de los autores con los que se identifica, de la filosofía que gusta profesar o de los saberes que abreva, ¿no? No, en este sentido es bastante honesto. Montaigne no se ve a sí mismo tampoco, decíamos, como se vería hoy un intelectual, en este tiempo que todo el mundo puede ser intelectual, o puede ser filósofo, puede ser escritor, no se ve a sí mismo como eso, ¿no? No tiene sí un profundo amor a sí mismo, ¿no? Si no, alguien no escribiría los ensayos si no tiene ese profundo amor a sí mismo, ¿no? Pero no se dice jamás que sea un intelectual, aunque lo sea, ¿no? Aunque sea un humanista, como hemos visto, aunque tenga una educación tan esmerada, aunque sea en muchos sentidos, para mí es el ejemplo perfecto de un estoico que cumple completamente con el perfil, ¿no? Se dedica a la reflexión, pero también cumple con la vida pública. Pero tiene ese privilegio que ustedes y yo jamás tendremos, de retirarse a una temprana edad a leer, a pensar, a reflexionar, a vivir tranquilamente. Yo me imagino en esta imagen poética, ya cuando la vida está un tanto resuelta, ¿no? A Montaigne caminando por las tardes, por sus viñedos, pensando, reflexionando sobre sus lecturas, ocupándose en cosas pequeñas y luego yéndose a refugiar todos los días a su biblioteca, ¿no? Eso así, va a ser una vida así, pues muy tranquila, ¿no? Que uno quisiera poderle dedicarle tiempo verdadero al ocio, ¿no? Y estar, digamos, construyendo ese personaje y esa imagen que uno pretende legar, ¿no? a los otros. Entonces, en las lecturas que habíamos dejado para comentar y para leer, la primera, que es del capítulo creo que es 51 del libro segundo, pero que también tendríamos correspondencia, que se llama De la vanidad de las palabras, con este otro capítulo que está en el libro tercero, creo yo, a ver, sí, en el libro tercero, el capítulo 9 del libro tercero, que se llama De la vanidad. Y aunque no lo voy a comentar tan detenidamente, sí quisiera partir de ahí, de esta caracterización que hace Montaigne acerca de la vanidad de los supuestos intelectuales y de los escritores. Permítanme tantito. Ay, se pierde. En esta visión que yo tengo aquí. Y ya la conecto después con este capítulo 51. Fíjense lo que dice Montaigne en este libro tercero, en este capítulo 9, que es el tercer volumen. Estamos hablando que el tercer volumen es el último volumen de los ensayos. Ha hecho muchas recapitulaciones, evidentemente Montaigne ha hecho muchos añadidos también. Esa es una característica de todo aquello que escribía, y finalmente está en un momento de su vida donde está
esperando pues lo que le depara el destino. Y entonces uno puede hablar cuando uno está esperando la muerte, porque si filosofar es aprender a morir, como vamos a comentarla en la sesión del lunes, entonces todas aquellas cosas que desdibujan la verdadera idea del ser humano o el verdadero proyecto del ser humano, pues están de más, ¿no? Y uno de los principales azotes que tenemos los seres humanos es esa vanidad que nos posee, que es tan difícil de dejar de lado. Y dice Montaigne: quizás no haya, pues de la vanidad hablo, otra más expresa que escribir tan vanamente como yo. Las gentes de entendimiento deberían meditar de continuo en lo que tan concretamente nos dijo la divinidad sobre las vanidades. ¿Acaso no veo yo que he emprendido un camino en el que perseveraré mientras haya tinta y papel en el mundo? No puedo señalar mi vida por mis acciones, que la fortuna hace asaz mezquinas, y la señalo por mis fantasías. He conocido un gentilhombre que solo manifiesta su vida por las operaciones de su vientre. Se veían en su casa alineadas las vacinillas que él había usado en los últimos 7 u 8 días, y tal era el tema de su estudio y de su discurso. Cualquier otro razonamiento le apestaba. Mis ensayos son, aunque algo más urbanamente, los excrementos de un espíritu viejo y por tanto ya estreñido, ya descompuesto e indigesto siempre. Fíjense, este lenguaje que utiliza tiene que ver con la enfermedad también que está sufriendo. O sea, está también reflejando en aquello que escribe los dolores que está padeciendo, que está sufriendo. ¿Podré ser yo ser capaz de representar la continua agitación y mudanza de mis pensamientos respecto a cualquier materia que traten, cuando Diomedes llenó 6.000 libros tratando tan solo de la gramática? ¿Qué no producirá una conversación tirada cuando solo el aprender a balbucir y hablar abruma al mundo bajo tal carga de volúmenes? ¿Cuántas palabras para solo palabras? ¿No conjurarás, oh Pitágoras, esa tempestad? Dice más adelante: debiera haber ordenanzas legales contra los escritores ineptos e inútiles, como las hay contra los vagabundos y los vagos. Así se nos quitaría de en medio a mí y a otros 100. No lo digo por burlas, pues el oficio de escritor parece síntoma de un siglo desbordadísimo. ¿Escribimos nunca tanto como desde que andamos alborotados? ¿Escribieron más los romanos que en los tiempos de su ruina? La mayor sagacidad de los ingenios no indica más prudencia en una política, ya que el entretenimiento vano de escribir muestra que cada uno abandona su profesión propia. La corrupción del siglo se forma por la particular contribución de cada uno de nosotros. Unos aportan traición, otros injusticias, irreligión, tiranía, avaricia y crueldad cuando son vigorosos, y otros, entre ellos yo, tontería, ociosidad y vanidad. Cuando las cosas nocivas nos apremian, parecen llegar a la sazón de las vanas, porque en tiempos en que los hechos perniciosos son comunes, los inútiles casi tocan en loables. Cualquier semejanza con la realidad, pues es la realidad misma. Montaigne está describiendo su siglo, un siglo de decadencias, de guerras, de deslealtades y de traiciones que justamente demuestran la naturaleza de lo más negativo en el hombre. Y entonces también nos está diciendo, bueno, qué tan relevante en medio de este contexto, de este caos de lo que la vida es, qué tan relevante es aquello que yo digo, qué tanta vanidad estoy expresando en lo que yo digo bien escribir, que acaso no sea mucho. Me consuelo pensando que seré de los últimos a quienes habrá que asentar la mano, y así mientras se persiga a los más desaforados, yo tendré tiempo de enmendarme. En efecto, iría contra la razón castigar los inconvenientes menudos cuando los enormes nos infestan. Fue al médico Filotino un paciente con la pretensión de que le curase un dedo, mas Filotino vio en el rostro y respiración de aquel enfermo que padecía una ulceración pulmonar y le dijo: amigo mío,
No es ocasión esta de que nos entretengamos mirándote las uñas. Más adelante dice, en relación a la vanidad, que la refleja como una condición humana. Entre las condiciones humanas es bastante común la de complacerlos más en lo ajeno que en lo propio, y la de amar los cambios y mudanzas. Si nos place la luz del día es por ver que las horas han cambiado de caballos, dice Petronio. Yo participo de estos defectos. Algunos siguen el otro extremo de no complacerse más que en sí mismos y no reconocer otras formas bellas que las que ven. Ahí está hablando de la vanidad. Y recordemos que la vanidad, aparte de un defecto moral, es un pecado. Montaigne es un creyente, ¿sí? La vanidad es un pecado. Y este pecado o esta hibris, por decirlo en términos de los griegos, siempre se representa como un exceso. Así como esta imagen que circula tanto en las plataformas digitales del tipo enamorado de su propio reflejo en las aguas del río, es decir, de Narciso, que solamente puede hablar de sí mismo. Es este tipo enamorado de las aguas del río, ¿no? Del reflejo que ve, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí está, ¿no? Podrán no ser más avisados que nosotros, pero son más felices, y yo no les envidio su prudencia, pero sí su buena fortuna. Aquellos que se ven continuamente a sí mismos. Ese ávido afán de cosas nuevas y desconocidas estimula mis deseos de viajar, pero otras circunstancias concurren a ello, incluyendo entre las tales el placer con que abandono el gobierno de mi casa. Dulce es mandar, aun cuando fuera en una granja, y ser obedecidos de nuestras gentes, pero ese placer resulta demasiado uniforme y lánguido. Además se mezclan a él cosas desagradables y aflictivas, ora la indigencia y opresión de nuestros labriegos, ora las querellas de nuestros vecinos, ora la usurpación de que se nos hace objeto. Me he aplicado tarde a la administración de mi casa por haberlo hecho durante largo tiempo mis predecesores, y cuando me apliqué ya tenía arraigadas otras tendencias más gratas a mi carácter. De cuanto de esta administración he visto, infiero que es más embarazosa que difícil, porque cualquiera que sea capaz de otra cosa lo será de esta. Si quisiera enriquecerme, este camino me parecería largo en exceso y preferiría servir a los reyes, negocio más fértil que ningún otro. Yo no pretendo adquirir más reputación que la de no haber adquirido nada, ni disipado tampoco. En eso me atengo al resto de mi vida, en la que no hago mal ni bien de importancia y en la que solo intento ir saliendo adelante, cosa que, gracias a Dios, puedo hacer sin grandes preocupaciones. En ese sentido de estos límites, una vez que se ha advertido pues de los peligros del exceso y de la vanidad en que podemos caer, entonces Montaigne hace un llamado a la mesura, a la vida mesurada, a la vida reflexiva, a no ser como aquellos que están, insisto, viéndose en el espejo de las vanidades, pagados de sí mismos, aparentemente felices, pero que vistos desde afuera, muestran un espectáculo patético. Ahora bien, volviendo al tema de la escritura y a esta un poco en juego, llega que habría que poner una especie de coto o una especie de límite a estas pretensiones de decirlo todo y de aparentemente decirlo de la mejor manera. Entonces en el libro 51 del capítulo 51 del libro segundo de los ensayos, siempre me equivoco un poco, habla de la vanidad de las palabras. O sea, el lenguaje, si el lenguaje expresa aquello que somos, ¿no? Como dice, el ser es lenguaje, como dice Heidegger, ¿no? Entonces hay que estar advertidos contra esa vanidad de las palabras. Y aquí va a hacer alusión a algo que ya la habilidad del retórico. ¿Se acuerdan que
que en sesiones pasadas hablábamos hablábamos con Montaigne, más bien eso es propiamente, ¿no? De Cicerón, hablaba de las lecturas, ¿no? Y decía que Cicerón le gustaba, pero que Cicerón también era desmedido, que era también ambicioso y que utilizaba de más las palabras, ¿no? Que se entendiera que lo hiciera, ¿sí? Pero que esos excesos a él no le convencían, y que por lo tanto habría que considerarlo, pero habría que estar advertido pues contra esa retórica pretenciosa donde la verdad se extravía. Y entonces dice, un retórico de antaño decía que consistía su oficio en hacer parecer grandes las cosas pequeñas. Hacer parecer grandes las cosas pequeñas. ¿Qué imagen nos trae a la mente esto, hacer parecer grande las cosas pequeñas? Si uno ha hecho una lectura mediana, o al menos inicial de Platón, uno podría decir, pues esos son los sofistas, ¿no? Aquellos que pueden transformar mágicamente algo que es por su propia naturaleza pequeño en algo que es muy grande. ¿Y cómo lo hacen? A través de aquellos que manejan la palabra y la persuasión lo pueden hacer de la mejor manera, o sea, a través del lenguaje, a través de... Hipias decía, Hipias el sofista, decía que la palabra es un pequeño instrumento con el que se pueden hacer maravillas, ¿no? Con el que se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Yo siempre he advertido, o al menos advertía, cuando hacía advertencias, más bien, porque ya no hago advertencias, que un sí o un no, o sea, el emitir un sí o un no en nuestra vida siempre era muy importante pensarlo, porque todo aquello que nosotros decimos tiene una consecuencia, todo lo que afirmamos. Los griegos, en particular, Sócrates a cada rato nos lo recuerda, o Platón nos lo recuerda en los diálogos, alude a la tradición homérica, y alude también a la figura de Zeus, ¿no? Zeus, el rey de los dioses, ¿no? En el sentido de que Zeus siempre se fijaba mucho en aquello que decían los mortales y en aquello que decían, por supuesto, los otros dioses, ¿no? Y cuando alguno decía algo que era desproporcionado, dice Homero por ahí, decía algo así como la expresión, ¿qué palabras han salido del cerco de tus dientes? ¿Sí? O sea, es decir, cuando yo digo algo que está de más, algo que ha atravesado que ha fragmentado, que ha roto, que ha, ¿cómo se dice? Minado la convención de lo adecuado, de lo deseable, pues es eso, ¿no? He traspasado los límites. Sigo leyendo. Dígame, adelante, sí. Buenas noches. Buenas noches. Podríamos hablar que Montaigne tiene algo de retórico. Podríamos decir que Montaigne utiliza el lenguaje, más bien critica la retórica, pero sí, el retórico tiene la habilidad argumental, pero no le interesa, porque no le interesa la retórica en tanto arte de conquistar a los demás. Si el lenguaje es un medio, ¿no? de persuasión, ¿no? Cuando se utiliza en términos de conquistar a los demás, de dominar a los demás, eso lenguaje, esa concepción del lenguaje o esa idea del lenguaje no le interesa a Montaigne. En este sentido, el modelo del retórico no le atrae, aunque lo reconoce. Lo que está diciendo, bueno, es que han existido a lo largo de la historia modelos de retóricos, el propio Cicerón, que han hecho gala de ese estilo, pero que en todo caso hay que estar siempre hay que estar advertidos contra esos excesos verbales, ¿no? Contra las consecuencias que tiene argumentaciones vanas, argumentaciones que se basan justamente en esto de la vanidad, ¿no? La vanidad que encierran las palabras. Si yo digo, que no voy a decir, pero es un ejemplo, mi inteligencia es sin igual. Literalmente sí,
podríamos decir, mi inteligencia es inigual, porque no hay dos inteligencias iguales, ¿no? Pero si yo lo digo en tono presuntuoso, entonces esa es una vanidad. O si yo digo soy muy bello o muy guapo o no, ¿sí? Esas son las pretensiones de la vanidad de la palabra. La vanidad de la palabra, quizás también, si vamos en un sentido más hermenéutico, implican el adorno del lenguaje e implican el adorno de quien emite esa palabra. Es decir, en este sentido son falsedades, ¿sí? Es apariencia, o diríamos es doxa, no es la verdad de mí mismo, es una imagen, es una cara que yo pongo por medio de mi lenguaje, ¿no? Incluso es una impostura de alguna manera, es una estrategia o es un engaño. El lenguaje también puede ser eso, una estrategia o un engaño. Si decíamos que el lenguaje tiene consecuencias, la palabra vana, la palabra vanidosa, también está ocultando algo, ¿sí? El lenguaje es una estrategia, decíamos, pero puede ocultar una falsedad, puede ocultar un deseo de aparentar algo que uno no es, ¿sí? En este sentido, no corresponde a la verdad del sujeto, ¿no? La vanidad es eso, ¿no? Decir de uno o reconocer en uno virtudes que uno no tiene, frente a esta idea de la imagen que yo debo tener al exterior, que es una cuestión de los tiempos antiguos y de todos los tiempos, ¿no? Siempre habrá quien aparente, ¿no? Plutarco mismo, que es uno de los digamos de los moralistas favoritos, de los escritores favoritos de Montaigne, escribe un libro que se llama Cómo distinguir a los amigos de los aduladores, o algo así se llama el libro, ¿no? O sea, en ese libro describe justamente, ¿no? que los aparentes amigos, ¿no? Lo que les caracteriza siempre es la adulación, siempre es la coincidencia, siempre es el ensalzamiento, ¿no? Como sucede en la vida política, ¿no? De destacar las virtudes de uno aunque no las tenga, de mentir incluso con uno, de ser falso en ese sentido. Luego Aristóteles dice, bueno, cuando distingue los tipos de amistad, que la verdadera amistad debe ser virtuosa, ¿sí? Debe corresponder a la verdad, debe corresponder a la verdad del sujeto y no al mero placer o a la mera obligación, sino en verdad a la virtud. Y ese es el modelo de amistad virtuosa que nos describe en la Ética Nicómaco. Pero vuelvo a Montaigne. Entonces yo creo que no, la idea del retórico no le la reconoce, la describe, pero no le interesa. Pues si le hubiera interesado Montaigne, piensen, con toda esa cultura que tenía, pues bien podía haber buscado más posiciones de poder, bien podría participar de todo ese proceso de guerras, de intrigas y demás, y él siempre más bien se quiso ver como una especie de mediador, ¿no? De un tipo juicioso. Y el juicio también, que se expresa mediante la palabra, digamos, es una de las características de la persona que ha logrado como que refrenar esa tendencia a la hibris, ¿no? A la hibris, ¿no? A la desmesura. El ideal de Montaigne es eso, ¿no? Tratar de continuamente de estar en guardia contra esa posible desmesura, que retrate a aquel que no pretende ser, a aquel que no quiere ser. Ahora, en el espejo de los otros, siempre estarán los otros, ¿no? Siempre estarán los otros como espejo de nosotros mismos. En el espejo de los otros uno puede reconocer aquellas cosas que no quiere ser, no solamente las que quiere ser, sino las que no quiere ser. Esa es otra perspectiva para pensarlo, ¿no? Mariana dice aquí algo que dice, bueno, Mariana dice, incluso el lenguaje utilizado en sus ensayos tiende a evitar el adorno innecesario, ¿sí? Carla dice, yo creo que el ensayo sobre la soledad se puede ver realmente, al menos por lo que dice, que a Montaigne no le interesaba elogio
o el público, así es. O sea, eso ya lo habíamos comentado, a él no le interesa que lo reconozcan, no le interesa que le alimenten sus vanidades. Antes más bien continuamente está alerta contra esas vanidades, ¿no? Porque, insisto, con el perfil que él tenía podía ser vanidoso. También dice, no soy vanidoso, primero, porque no me interesa, y segundo, casi podría decir porque me da flojera, ¿no? Porque ¿qué flojera? Porque mantener la imagen de la vanidad es algo que lo que continuamente te tienes que ocupar, ¿no? ¿Sí? El profesor, el doctor, el intelectual, el Smith 3 o lo que sea, mantener esa imagen ante todos significa también otras cosas, ¿no? Primero, eso no lo dice Montaigne, bueno, aunque lo dice todo, nunca ser débil. Segundo, hablar una especie de segundo lenguaje, no el lenguaje de lo que uno realmente es, sino el lenguaje de lo que conviene a la situación. En parte yo creo que a veces lo hacemos porque en relación a los roles que tenemos que cumplir, ¿sí? Pero la cuestión es no exagerar en eso. O sea, yo no puedo dar frente a ustedes una imagen de algo de lo que totalmente distinto a lo que soy. Claro, utilizaré una forma de dirigirme, una estructura argumentativa, el uso de algunas expresiones, aquello que corresponde se expone al dominio del lenguaje y de los conceptos que puedo tener, ¿no? Si digo ser quien digo ser. Pero eso no implica que yo me instale en el artificio, ¿no? Que es esa tendencia, ¿no? Y antes, al contrario, yo soy un libro abierto, es lo que está diciendo Montaigne. Si tengo un arte de la palabra, es gracias a que alguien se preocupó cuando yo era niño por darme eso. Y entonces lo único que yo hago es expresar todo aquello que he aprendido, tratar de organizarlo y dejarlo al juicio de los demás, si les gusta bien, y si no, pues ni modo, ¿no? Sigo. En Esparta, dice Montaigne, le hubieran azotado por profesar arte tan falso y mentiroso. Creo que fue Arquidamo, precisamente rey de Esparta, quien oyó con pasmo la respuesta de Tucídides cuando preguntaba a si era él o Pericles el más fuerte en la lucha. Eso sería difícil de probar, dijo Tucídides, porque cuando yo lo hubiera derribado al suelo, él persuadiría a los espectadores de que no había caído y ganaría. Estamos hablando de la vanidad y el no reconocimiento, ¿no? Quienes se ocupan en embellecer y cubrir de afeites a las mujeres no hacen tanto mal, porque poco se pierde con que no las veamos tales como son. Ojo ahí con estas ideas. Pero en cambio, los retóricos no solo quieren engañar a nuestros ojos, ahí está la respuesta, Elías, sino a nuestro juicio, pretendiendo bastardear y corromper la esencia de las cosas. Aquí la idea del retórico está muy de la mano de aquel que deforma la verdad a su conveniencia, como lo puede hacer pues, un abogado, ¿no? Un jurista, un forense, ¿no? Como a veces lo tiene que hacer porque es parte del ejercicio profesional, ¿no? Incluso hay todo un arte de la persuasión y hay toda una estructura de esa persuasión en la labor forense, ¿no? No me la sé yo, ¿no? Pero sé que hay como que fases, ¿no? En los juicios, ¿no? Que tienen que hacer como una especie de exordio, le llaman, y luego un segundo momento, entonces van construyendo la argumentación con el fin de ir influyendo en aquellos que están escuchando, ¿no? Entonces, aquí la advertencia, ¿no? Los retóricos pretenden bastardear y corromper la esencia de las cosas. Las repúblicas, dice, que se mantuvieron en un estado regular y de sana política, como la cretense o la lacedemonia, dieron poca importancia a los oradores. Y aquí podremos adivinar otra cosa. ¿Quiénes son estos retóricos? ¿Quiénes serían esos retóricos en el siglo de Montaigne, siglo XVI, y en el presente? ¿A quiénes serían estos retóricos? Los políticos. ¿Sí? Los políticos que, vanidosos, que hacen alarde,
que pretenden simular, que fácilmente enredan la verdad y la mentira, ¿sí? Entonces, y de ellos pues nada bueno se puede esperar. Lo que se requiere, otra vez, volteamos a los clásicos, volteamos a Aristóteles quizás y al propio Plutarco. Lo que se requieren son personas virtuosas, no políticos, no retóricos en ese sentido, ¿no? Recordemos otra vez a Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice que si desarrolláramos las virtudes como debieran ser, no tendríamos necesidad de leyes. Si todo el mundo cumpliera con lo que tiene que cumplir con su deber moral, desarrollar la virtud adecuada que nos lleve a la convivencia sana con el otro, no existirían leyes. Las leyes existen de cierta manera porque tenemos esa debilidad, porque no nos preparamos lo suficiente para ser buenos integrantes de la civitas, ¿no? de la ciudad, ¿no? Ese es parte del problema. Sigo. Aristón discretamente definía la retórica como arte de embaucar y lisonjear, ¿no? Y los que niegan esto como definición general lo confirman luego en todos sus preceptos. Los mahometanos, y así va apelando así como que a ejemplos, los mahometanos prohíben que se instruya a sus hijos en la retórica por la inutilidad de esta disciplina, y los mismos atenienses, viendo lo pernicioso del uso de tal arte que de tanto crédito gozaba en su ciudad, ordenaron que se suprimiera su parte principal, que era la que tendía a conmover los afectos, eliminando de paso los exordios y peroratas. Esto de los exordios es parte de esa estructura del discurso forense que les decía. También podríamos decir que la acusación a Sócrates tiene que ver con esto, ¿no? Otra vez, acusan a Sócrates, pero no a los sofistas, ¿no? Ojo, pero aquí el problema es justamente, si ustedes leen la apología de Sócrates, ¿no? Melito o Meleto, Anito y Meleto, o Melito, acusan, dentro de toda la causa de acusaciones que hacen a Sócrates, lo acusan también de ser un retórico, lo acusan y al ser retórico lo acusan de perjudicar por medio de la palabra, por medio de la persuasión a los jóvenes, ¿no? Y en ese sentido afectar a la polis ateniense, ¿no? Aquí vuelve otra vez con esta idea. La retórica es instrumento inventado para manejar y agitar una turba y comunidad desordenadas. Esto de la turba y la comunidad desordenadas, o la comunidad inoperante, o ¿cómo le llama Nancy? La comunidad desubicada. Parece que ser algo universal, ¿no? En realidad nunca ha existido una comunidad ordenada, ¿no? Todos los proyectos de construcción de lo humano, de construcción política, pues son como intentos, ¿no? Son como modelos que, si somos pesimistas, están condenados al fracaso, ¿no? Siempre serán intentos, ¿no? Por eso son modelos, ¿no? Entonces la retórica, instrumento para manejar y agitar una turba y comunidades desordenadas, y solo se emplea como la medicina en los estados enfermos. Ahí donde el vulgo, los ignorantes o todos han alcanzado poco bien, y donde las cosas han estado en perpetua borrasca, cual Atenas, Rodas y Roma, siempre han afluido los oradores. Recordemos, insisto, como figuras históricas, ¿no? Demóstenes, Pericles, el propio Cicerón en el caso de Roma, Julio César, en cierta medida también, pero hay una circunstancia que une la presencia y la importancia de estos retóricos, que justamente su marco de acción es en repúblicas moralmente insanas, ¿no? O con graves problemas de convivencia social, como sería Atenas en su momento, o como sería Roma, ¿no? El propio Cicerón es un personaje entre una etapa que se acaba, la decaída o la parte final de la república, y la emergencia del imperio tal cual, ¿no? La elocuencia, dice más adelante, floreció más en Roma cuando las cosas andaban peor
y cuando el huracán de la guerra civil las agitaba. Parece que los sistemas dependientes de un monarca necesitan menos de la elocuencia que los otros, porque entre la gente común reina más necedad y facilidad, y por tanto más inclinación a dejarse manejar por palabras gratas al oído, sin conocer y ponderar la verdad de las cosas por fuerza de razón. Nuevamente tenemos ahí esta idea, ¿no? Que tiene una enorme validez, ¿no? Es más fácil, ¿no? Esto de emanciparse uno mismo, esto de la razón y de la ilustración, esto de la dificultad, del sapere aude, pues siempre ha sido en todos los tiempos, ¿no? Es más fácil seguir la voluntad de unos cuantos que el criterio de la razón, ¿no? Y al seguirlo, pues aceptar las mentiras, como en esta sociedad o como en esta cultura donde vivimos y aceptamos y consumimos y fabricamos nuestra identidad y nuestros modos de ser a partir de toda esa falsedad y toda esa mentira que se ha construido como un muro para impedirnos ser realmente auténticos, emanciparnos verdaderamente, ¿no? Esa es parte del problema, parte de la condición humana, diría, parte del costo de vivir políticamente, ¿no? Este muro de la falsedad del cual es difícil salir, ¿no? En cambio, dice, donde rige uno solo es más hacedero que se garantice con buena educación y buen consejo contra la impresión de la oratoria. O sea, ¿cuál es el antídoto? Si es que hay, pues la educación, la formación. Vuelvo a esta idea que luego vamos a retomar, la pedagogía del juicio. Esta verdadera pedagogía del juicio es la que me puede dar como un criterio moral para orientarme, para distinguir entre los amigos y los aduladores, para distinguir entre lo necesario y lo accesorio, entre lo falso y lo verdadero. Pero no es esta razón pretenciosa que se va construyendo en la modernidad occidental, esta racionalidad finalmente, insisto, casi facciosa, diría yo, que es una racionalidad de dominio, una idea de verdad como dominio, ¿no? Y cuyas consecuencias hoy seguimos en algún sentido o en muchos sentidos sufriendo, ¿no? Ya después de que incluso esa misma verdad se ha fracturado en muchas otras verdades. Lo que pasa como pasa con los sicarios, ¿no? Como pasa con las mafias. Cuando las mafias que producen enormes horrores se fracturan, lo que tenemos son más horrores, ¿sí? Tenemos más miedo, tenemos más intolerancia, tenemos más crimen, ¿no? Bueno, así pasa con esta idea, ¿no? Luego dice más adelante, no sé si a los demás les pasa lo que a mí, pero siempre que oigo a los arquitectos emplear esas palabras grandilocuentes de pilastras, arquitraves, cornisas, estilo corintio y dórico, con otras semejantes de su jerga, en el acto de mi imaginación me lleva al palacio de Apolidón, y luego vengo a descubrir que todo aquello son las piezas más villanas de la puerta de mi cocina. O sea, toda esta palabrería se resume a eso que yo tengo enfrente, pues que utilizo todos los días. ¿Para qué lo voy a embellecer tanto? Simplemente ahí lo tengo, ¿no? Oír decir metonimia, metáfora, alegoría y análogos. Ojo, estudiantes de letras, oír decir metonimia, metáforas, alegoría y análogos, nombres de la gramática, no hace pensar qué significa alguna forma de lenguaje raro y peregrino. Sin embargo, son términos que afectan a la cháchara de vuestra moza de servicio. Increíble, ¿no? Engaño semejante a este es el nombrar los cargos de nuestro estado por los soberbios títulos de los romanos, aunque no se les parezcan a nada, por lo que afecta el empleo y menos aún por la autoridad y el poderío. Y aquí uno pudiera hacer la reflexión. Cuando decimos la infanta Margarita o el excelentísimo presidente de quién sabe qué,
o su Real Majestad Doña Isabel la Católica, o como se llame, ¿no? Vean lo ridículo de toda esta pompa y toda esta circunstancia, ¿no? O de quien se dice conde de Revillagigedo o marqués del Mariscal o lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué significa todo eso? O sea, es esta vanidad de las palabras, es este engaño, como si todos estos artilugios de lenguaje nos hicieran diferentes, nos colocaran en otro lugar fuera de nuestra humana condición, nos hicieran como estos poetas excelsos que no pisan el suelo porque caminan como entre las nubes, ¿no? Pero no solamente vamos a hablar de los poetas, también hablemos de los filósofos, porque vanidades hay en todas partes, empezando por quien aquí habla, ¿sí? Y en el capítulo 24, o sea, diríamos para los términos más coloquiales, que Montaigne no deja títere con cabeza, ¿no? O sea, también se va a referir, ya va contra los políticos, ya va contra los historiadores que no son objetivos, o que se pasan de sintéticos y no dicen bien el chisme, ya va contra todos aquellos que dicen tener poder pero verdaderamente no son nada, o que se ponen títulos. Finalmente va contra esta idea de que la vanidad de las palabras se muestra como un carácter moral negativo, donde se asume una condición propia de uno de los defectos más graves también del ser humano, que es el ser pedante, ¿no? La condición del pedante es de un falso conocimiento de algo que no necesariamente se es, ¿sí? Muy diferente del socratismo, ¿no? De que yo solo sé que no sé nada. El pedante es el vanidoso, ¿no? Y el que pregona su vanidad todos los días y por todos los lados, ¿no? El pedante es una vaca sagrada de cualquier disciplina. Es el maestro de la mejor imagen, de la presencia, que muchas veces resulta ser que es un monstruo en muchas cosas, ¿no? Luego lo vemos con el paso del tiempo, ¿no? Pero bueno, también los filósofos son pedantes o somos pedantes. Leo: recuerdo que en mi infancia me desagradaba ver siempre en las comedias italianas un pedante chocarrero. Fíjense, incluso en mi infancia, o sea, así me educaban a mí, ¿no? Y yo, desde pequeño yo estaba en contacto con las comedias italianas, y de alguna manera hay una cierta pedantería, ¿no? Pero bueno, está hablando de él mismo, ¿no? En mi infancia me desagradaba ver siempre en las comedias italianas un pedante chocarrero y hallar que el sobrenombre de maestro no tenía mejor significado entre nosotros, porque estando yo a cargo de maestros, ¿qué podía hacer sino sentirme celoso de su reputación? Procuraba excusar el caso aclarándolo a la natural desaveniencia que hay entre el vulgo y las personas raras y excelentes en su juicio, y saber al punto por qué unos y otros obran de manera de todo distinta. Pero aquí me desconcertaba el advertir que los hombres de más valía eran los que más desdeñaban a los pedantes, como de ello es testigo nuestro buen Du Bellay. Más odio, sobre todo, dice Du Bellay, un saber pedantesco. ¿A qué se refiere ese saber pedantesco? Ubiquémonos un poquito también en el siglo de Montaigne. Montaigne, que es, que insisto, está en medio de todos estos conflictos de los que ya hemos hablado, es un humanista, pero ya hemos dicho que ese humanismo ver con su propia existencia, que tiene que ver con su vida, es un humanismo vital, no es un humanismo meramente discursivo, no es un sabio en ese sentido, ¿no? Ni tampoco pretende ser un sofista, es alguien que utiliza su conocimiento en función de querer expresarse y en función de querer vivir mejor, pero no va a ostentar como este maestro, como este sofista, como este maestro pedante, aquel que es él, ¿no? Esa es una diferencia importante, ¿no? Sigo leyendo. Y la costumbre es antigua, pues Plutarco dice que griego y escolar eran entre los romanos palabras injuriosas y despectivas. Con los años he hallado que existe
en ello grandísima razón, y que magis magnus clericos non sunt magis magnus sapientes. O sea, sí me entendieron, pero lo voy a traducir para que lo entiendan mejor. Los más grandes intelectuales no son los más grandes sabios. O sea, la sabiduría reside en otra parte. Insisto, los intelectuales y los filósofos han querido asumirse como grandes sabios. No necesariamente lo son en ese sentido, ¿no? Sabio en este caso tiene que ver con aquel que sabe vivir. El intelectual no siempre sabe vivir. El intelectual se asume como ser pedante, o sea, el intelectual cuando se asume de esa forma, cuando se es pedante, no refleja en esa misma pedantería que verdaderamente sabe vivir. Pero no las diego si no me pongo los lentes. Y aquí está marcado, para que vean que sí leí. No se ve, pero sí lo leí. Pero ¿a qué se deberá que un alma enriquecida con el conocimiento de tantas cosas no se torne más viva y despejada? Bueno, el ejemplo sirve para todos, ¿no? ¿Cómo, si tú conoces más, si has tenido acceso a más conocimiento, por qué no eres un mejor tipo de ser humano? ¿Por qué no eres una mejor persona? Sabe mucho, pero solo lo aparenta porque no sabe vivir. ¿Y de qué sirve saber mucho si uno no sabe vivir? ¿De qué sirve tanto conocimiento si verdaderamente no se es sabio en aquello en lo que uno debe ser sabio? ¿Y por qué debe ser sabio uno? En este sentido positivo. Porque uno va a morir. ¿Sí? Porque uno va a morir, porque tiene que entender eso, porque tiene que entender la finitud. La finitud exige sabiduría para vivir y, como dice Montaigne, sabiduría para saber bien morir, para aceptar eso y para estar preparado para eso. Esa es la verdadera sabiduría, no la otra. ¿A qué? Dice, sigo con Montaigne, que un espíritu tosco y vulgar pueda alojar en sí, sin enmendarse, los discursos y razones de los más excelentes ingenios que en el mundo han sido, esa sabiduría primigenia que hay entre lo que llaman algunos las gentes sencillas, los campesinos con sus juicios, con su falta de pretensiones, ¿no? Con la no careta con la transparencia con que viven o asumen, pienso yo, las reglas básicas de la vida, sin complicarse tanto, asumiendo como son las cosas, sin negar lo que las cosas son, asumiendo su finitud y no discutiéndola, ¿no? Asumiendo lo que diríamos es la naturaleza humana. Pero continuamente lo vemos, los seres humanos están tratando de eludir aquello mismo que son. Cosa es esa sobre la que aún estoy en duda. Decíame una joven, la primera de nuestras princesas, aquí supone que es la hermana o la hija de un rey, el editor, hablando de cierta persona que el recibir tantas mentalidades extranjeras y tan fuertes y grandes exigía que la mente propia se achicase y contrajese para hacer lugar a las demás. Yo diría que así como las plantas se ahogan con el demasiado nutrirlas y las lámparas con el demasiado aceite, así se ahoga la acción del espíritu con el exceso de estudios y materias. Fíjense que esta parte a mí me llamó mucho la atención, porque nuevamente pienso que la idea de la formación humana, la idea de la educación, nuevamente reside desde esta pedagogía del juicio en el equilibrio. Y pienso también viendo el ejemplo de las obsesiones, que tenemos, del ritmo del autosacrificio, como dice Byung-Chul Han, de la autoexplotación que hacemos de nosotros mismos, ¿no? Por estarnos formando en todas las cosas, ¿no? Por no dejar un momento como para pensar, como para leer, como para reflexionar, ¿no? Y nos llenamos de demasiadas cosas y tan llenados de demasiadas cosas nos ahoga, ¿no? Entonces, ni una cosa ni la otra vez el justo medio. Insisto, esta es una crítica también a esta tendencia de la pedagogía moderna, que luego yo creo que luego finalmente lo que se materializa es una especie de estado de
de autoenajenación, ¿no? Es decir, que este saber, en lugar de hacernos libres y de emanciparnos, al contrario, nos va limitando nuestra imaginación, va limitando el esfuerzo por tratar de explicarnos nosotros mismos muchas de las cosas, ¿no? Y entonces, volviendo al punto, que lo voy a decir más adelante, pero lo voy adelantando, es esta tendencia de que el buen filósofo o la buena filósofa es la que está continuamente citando. Ya lo diga Aristóteles, ya lo diga Cicerón, ya lo diga Séneca, es el que constantemente está citando, ¿no? Y en eso consiste su sabiduría, igual que la idea del maestro, que siempre continuamente está citando a los otros, y pocas veces se atreve a hablar de sí, a hablar desde sí mismo, ¿no? Dice Carla, es cierto, el ocio está tan mal visto en la actualidad, siendo que el ocio fue el que permitió muchas veces a los pensadores desarrollarse. Sí, es necesario, el ocio es altamente creativo cuando se sabe aprovechar, ¿no? Es importante, pero uno no se da esos tiempos, ¿no? Pero, dime. Disculpe, es que también creo que tendríamos que valorar el contexto en el cual estos pensadores Claro. se envuelven, ¿no? O sea, por ejemplo, no podríamos pensar en un pensador como Montaigne, que a lo mejor él no tenía que trabajar 8 horas, ¿no? O 12 horas. ¿Me explico? Claro, sí, claro, claro. El pensamiento griego en ese momento se podía pensar, ¿no? Creo que también habría que valorar ese tipo de el contexto en el cual uno está presente. Sí, evidentemente, ¿no? O sea, el ideal del bios teórico, de la vida teórica, pues solamente se puede lograr cuando has conquistado la autonomía de la panza, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, cuando no hay esa preocupación y cuando no dependes de los demás, ¿no? Sino ya lo tienes todo. Pero aún así, o sea, pensemos esto, ¿no? Si bien el ritmo de nuestra existencia nos exige, pues, tener determinadas jornadas de trabajo, realizar determinadas actividades para mantenernos, hay una tendencia también a sobreexplotarnos también, o a no dejarnos tiempo. Esos tiempos, ese ocio, ¿no? del que ha hablado Montaigne, ¿no? Estos tiempos necesarios para uno mismo, sin que esto uno mismo signifique egoísmo, pero sí reconocimiento de la individualidad, incluso también de cierta forma, que aquí vamos a deslizar una pequeña crítica que va a sonar así medio crítica de la cultura judeocristiana. El hecho de pensar en uno mismo, la individualidad, deviene en el pecado de la vanidad y del egoísmo, ¿no? O sea, cuando uno piensa demasiado en uno, o sea, está mal visto que uno piense demasiado en uno en ese sentido, aunque en la época que vivamos sea una época individualista. Ojo, no se trata solamente de pensar en uno mismo, pero de pensar al menos desde sí mismo o a partir de sí mismo, para poder pensar a los otros. Necesitamos, y yo creo que Montaigne ahí reconoce esto, que la libertad y la posibilidad de construir una relación de igualdad armónica con los otros depende de esa armonía interna que tengo, depende de ese tiempo y depende de esa soledad. Por ahí decía Carla, ¿no? Del valor que pueda tener esa soledad, ese momento para uno, que permite ese equilibrio. La vida contemporánea ya no nos permite, ¿no? El goce de esa individualidad, por así decirlo, ¿no? Ese pequeño tiempo que requerimos, ¿no? Porque a veces o se ve como egoísmo, o es francamente egoísmo, ¿no? Y entonces uno tiene que cumplir en la vida roles. Primero eres esto, y luego eres esto otro, cumples la exigencia tal, y cada una de las partes de tu vida están predeterminadas, ¿o no? Y entonces, ¿en qué momento fuiste libre? ¿En qué momento pensaste en ti? ¿En qué momento te diste la capacidad de soñar o de fantasear un poco? ¿En qué momento pudiste ver los muchos escenarios de lo que pudiste ser, que no eres? Pero bueno, ¿qué momento te diste esa licencia para vivir? O sea, pasamos la vida
continuamente viviendo la ruta de lo que quieren, de esa ruta, de ese camino que quieren que sigamos, ¿no? La sociedad, la cultura, moldea nuestros gustos, nuestras costumbres, nuestros deseos, nuestras elecciones, ¿sí? ¿Qué tanto hay de elección individual? ¿Qué tanto hay de elección autónoma en aquello que yo quiero hacer con mi propia vida? Si bien es cierto que nos han mostrado la filosofía, las y los filósofos, que la vida es azar y contingencia, ¿no deberíamos tener un mínimo margen para poder tomar ciertas decisiones? ¿Qué tanto tiempo nos concedemos a nosotros para eso? Antes bien, seguimos el patrón y los moldes y las exigencias de lo que nos piden. Entonces, en este sentido también, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque creo yo que uno de los rasgos que quiere reivindicar Montaigne, aunque suene a este individualismo, es una perspectiva estética de la vida. Esa perspectiva estética o esa estética de la existencia, ese modelo del mejor de vida posible, que de alguna manera evoca la arete griega, la virtud romana, sí, Mariana, perdón, le levantaste la mano, no había visto. ¿Quieres comentar algo? Adelante. Que sí, con respecto al contexto también, y a otra frase que me latió de este ensayo, o sea, es el sobre la pedantería. Creo que, o sea, me gusta cómo se va viendo, ¿no? Una de las primeras críticas que hace al iniciar el texto es a los filósofos que solamente filosofan, ¿no? Que solamente se quedan en el adquirir pensamiento, solamente se quedan en el recolectar información, ¿no? Y esto se me hace como una visión muy, muy moderna, ¿no? El ya no dejar que nos quedemos solamente en el estudio, sino llevarlo a la acción. Y cualquiera que sea la ideología o cualquiera que sea pues la propuesta, ¿no? Tomar acción a partir de ello. Y hay otra parte que dice algo como: conozco a alguno que cuando le pregunto qué sabe, me pide un libro para mostrármelo, y eso se me hace algo bastante actual, porque de repente pasa, ¿no? Lo podemos ver en discusiones, como discusiones sobre temas pues actuales o sociales, ¿no? En donde se empieza a dialogar aparentemente y ya nada más se citan libros o se citan personas, ¿no? O te mandan a leer cierta cosa, ¿no? Ya no hay un ejercicio dialéctico, ¿no? Entonces, pues esas dos partes me llamaron mucho la atención, ¿no? Porque te da como una visión de para qué estamos aprendiendo o para qué estamos pues memorizando todo, ¿no? Sí, pues entonces esto se convierte en un ejercicio de simulación o de apantallamiento, ¿no? De que yo cito a tal o a cual y te recomiendo y te digo, ¿no? Lo que tú tienes que leer, cómo te debes conducir, ¿no? Y muchas veces lo peor es que las lecturas a veces son marginales, superficiales, pero bueno, es la cultura del simulacro, ¿no? De la simulación. No se trata efectivamente de que sepas, ¿no? Sino 2 o 3 frases de pacotilla te pueden hacer un buen filósofo, una buena filósofa, ¿no? O un buen escritor o una buena escritora, ¿no? Se trata de esta imagen al mundo. Pero entonces ahí el problema es de la autenticidad, ¿no? Y del desperdicio que esta vanidad finalmente significa para el vanidoso, porque pierdes todo ese tiempo, ¿no? Séneca lo dice por ahí, y ahí estoy siendo vanidoso, yo citando a Séneca, o Epicteto también, ¿no? Y así hablamos mucho los filósofos, ¿no? Como dice tal, y como dice tal, y Nietzsche dice, quién sabe qué. Es cierto, ¿eh? Es como una especie ahí está la frase, lo habría extraído de mí mismo si me hubiesen ejercitado en hacerlo. Es parte de un modo de ser, ¿no? Una especie de formación que ya nos predispone a ser así, ¿no? Y te dicen que en eso consiste ser filósofo. Yo por eso, y ahora sí yo, yo diría un poco a la Montaigne, ¿no? A mí me apasiona más o me vinculo más a
a las escuelas antiguas de la filosofía, a las escuelas helenísticas, que son las que tengo casi como una relación más amorosa, por así decirlo, ¿no? A esta idea de la filosofía como forma de vida, que a mí me parece la más prudente, ¿no? O sea, la filosofía tiene que responder a eso, esencialmente, ¿no? A lo que son los problemas de la existencia, el saber cómo vivir, el saber cómo tomar decisiones, el saber cómo afrontar los momentos distintos que tiene la vida, ¿no? Las alegrías y las tragedias, ¿no? Para eso debería servir la filosofía, aunque también la filosofía puede ser, sí, efectivamente un saber profesional, riguroso, una especie de instrumento conceptual también que se aplica al campo de la ciencia, etcétera, etcétera. Eso también puede ser, pero esencialmente tiene que ser una reflexión del sujeto sobre su propia circunstancia, ¿sí? Sobre su propia vida. Por ahí, y creo que eso se ha perdido bastante, ¿no? Y que la pedantería y este citar continuo que señala Mariana, pues es la prueba mayor, ¿no? Del fracaso de eso, ¿no? Dice, a más de los pedantes, los filósofos retraídos de toda ocupación pública han sido también, a veces, a decir verdad, despreciados por el libre humorismo de sus tiempos, ya que sus opiniones y maneras los tornaban ridículos. Comentábase, si se les quiere hacer jueces de los derechos de un proceso o de los actos de un hombre, están prestos a ello, y danse a averiguar si el hombre vive, si tiene movimientos, si difiere de un buey, qué es el obrar y qué es el sufrir, y qué bestias son esas de la ley y de la justicia. O sea, fíjense todo lo que está diciendo, ¿no? Con esta idea, bueno, que los filósofos vamos a las esencias y vamos a los fundamentos. O sea, se ocupan de todo esto que es superficial, pero no se ocupan verdaderamente del problema, ¿no? Es esta filosofía o este filósofo que elude la realidad, lo que está allí, ¿no? La cosa en sí, dirían algunos, ¿no? Si hablan a un magistrado, usan una libertad irreverente e incivil. Si oyen elogiar a su príncipe o rey, dicen que es un pastor holgazán, como un pastor solo ocupado en trasquilar a sus reses. Si bien, con mucha más rudeza que un pastor, estimáis vosotros a alguien como grande porque posee 2000 arpentas de tierra, ellos se burlarán de eso, acostumbrados a considerar todo el mundo posesión suya. Ese es otro asunto también, ¿no? De esa vanidad que se expresa continuamente en el discurso filosófico, ¿no? Y otra vez, perdónenme por no poder expresarme más que de esa forma, ¿no? Como dice Rorty dice Dewey, perdón, que en un libro que se llama algo así como Las tareas de la filosofía, que dice, los filósofos creen que son el secretario del ser. Eso dice todo, ¿no? O sea, que determinamos lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es la ciencia y lo que es la ignorancia. No es cierto, esa es una falsa pretensión, ¿no? Eso no existe, eso no nos corresponde a nosotros. ¿Quién dijo que nosotros éramos los depositarios de esas sabidurías? A los filósofos, dice más adelante, a los filósofos cabe a veces envidiarlos como hombres que viven por encima de las cosas ordinarias, siendo despreciadores de los actos públicos y poseedores de una vida particular e inimitable que ellos mismos se han formado y en la que hay discursos anticuados y fuera de uso. En cambio, a los otros se les desdeña como a gente que se halla por debajo de la manera común, como incapaces de cargos públicos, como individuos que arrastran, según el vulgo, una vida y unas costumbres bajas y viles. Aquí donde el imaginario está hablando, contextualicemos, ¿no? En su momento, ahí donde el imaginario da esta idea de que de los filósofos como estos sujetos que por su propia dignidad pueden decir lo que sea, ¿no? Como intelectuales que eran. Ahora, pues el filósofo pues no es más que un trabajador más, o puede ser lo que sea, pero no deja de ser un maestro, ¿no? Kant con su realismo lo dice por ahí, razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced. Así lo dice Kant. O sea, en el sentido de que finalmente los filósofos terminamos siendo maestros, ¿sí? O terminamos haciendo otra cosa para poder preservar nuestra libertad. Así como Spinoza pulía lentes, ¿no? Como para ganarse la vida, para poder filosofar, para ser totalmente libre. Ese es el problema, ¿no? Cómo ser totalmente libre para poder vivir como uno quiere vivir y para poder decir lo que uno quiere decir, ¿no?
Si cuando a los filósofos se les ha sometido a la prueba de la acción, se les ha visto volar con tan altas alas que su alma y su corazón parecían maravillosamente engrandecidos y enriquecidos por el entendimiento de las cosas, mas algunos, encontrando el gobierno político ejercido por incapaces, no han querido acercarse a él. Aquí hay un cierto imaginario. Cuenta Aristóteles que algunos, a este y Anaxágoras y otros semejantes, los llamaban sabios pero no prudentes, pues que no se curaban de las cosas útiles. No entiendo bien la diferencia entre ambos adjetivos, pero pasando a mis pedantes, creo que, viendo la baja y menesterosa fortuna en que se mueven, cabría aplicarles ambos términos diciendo que no son ni prudentes ni sabios. Dejando estas razones, creo que vale más decir que todo el mal viene de la mala manera de estudiar las ciencias. Aquí es otro párrafo donde yo vuelvo a pensar en la conexión que todo esto tiene con el capítulo que luego sigue, que habla sobre la educación. Fíjense lo que dice: todo el mal viene de la mala manera de estudiar las ciencias, y que dado el modo que se tiene de instruirnos, no es de maravillar que ni alumnos ni maestros se hagan diestros, aunque se hagan doctos. Ahí está otra vez: se hagan diestros, aunque se hagan doctos. O sea, puede ser el especialista, pero otra vez, no sabes vivir adecuadamente, no sabes tomar las decisiones que debes de tomar, ¿no? Y es un asunto que tiene que ver con estos procesos formativos, los anteriores y los contemporáneos, ¿no? El cuidado y gasto de nuestros padres no tiende más que a llenarnos la cabeza de ciencia, pero poco de cordura y de virtud. Nuevamente, otra vez. Si pasando dos hombres ante nosotros decimos de uno, es un sabio, y de otro, es un hombre bueno, todos los respetos y miradas irán al primero. Y aquí haría falta un tercero que gritase: sois unos cabezotas. O sea, ahí está también, ¿no? Nos apresuramos a preguntar si este o aquel sabe en griego o latín, y si escribe en verso o en prosa, pero de si es hombre de buen o mal juicio, que es lo principal, solemos olvidarnos de interrogarlo. Ahí está. ¿Dónde está lo esencial? Lo esencial no está en ese falso saber, otra vez, ¿no? Habría que inquirir, no obstante, quién es mejor sabio y no quién es más sabio. Solo nos esforzamos en llenar la memoria, dejando vacíos el entendimiento y la conciencia. Fíjense que cuando estuve leyendo así, pues yo soy así, esa técnica, cada quien tiene sus técnicas para la lectura, ¿no? Subrayar ideas, ¿no? Y uno va viendo cómo en los argumentos establece la idea, ejemplifica, vuelve otra vez sobre la idea para hilvanar lo que tenía en el párrafo anterior y vuelve para seguir recalcando, ¿no? En este sentido, pues sí, lo de la educación memorística, de los muchos saberes, de la polimatía, que no entrenan el entendimiento y que no desarrollan la conciencia. Y creo que parte del problema de la modernidad está justamente de los modelos formativos de la modernidad, está que se busca la posesión de conocimiento, pero no el desarrollo del entendimiento, ni mucho menos de la conciencia, que implica una conciencia de la moralidad, ¿no? Así los pedantes recogen ciencia en los libros, recuerden los escolásticos, y en vez de digerirla, llevan a los labios para lanzarla al viento. Poco lo que decía Mariana, creo que más adelante viene la frase esa que hizo alusión. Y es de maravillar cuán bien esa necesidad se ajusta a mi propio ejemplo, pues no hago yo lo mismo en la mayor parte de esta composición. Voy espigando aquí y allá en los libros las sentencias que me placen, no para conservarlas, porque no tengo dónde, sino para transportarlas aquí. Aunque la verdad, tan mías son como cuando estaban en su lugar primitivo, porque creo que no somos sabios sino de la ciencia presente, no de la pasada, ni tampoco de la futura. Ahí está también otra idea. Más adelante, un poco para el cierre, ¿no? Hay muchas cosas que uno puede encontrar en este diálogo. Otras frases más. Dionisio se burlaba de los gramáticos que, absortos en saber los males de Ulises, ignoran los propios. De los músicos que atemperan sus flautas y no sus costumbres. De los oradores que procuran decir cosas justas y no hacerlas.
si nuestra alma no tiene temple mejor, si nuestro juicio no es más sano, preferible hubiera sido que nuestro preceptor pasara el tiempo jugando con nosotros a la pelota, con lo que nuestro cuerpo al menos hubiera ganado agilidad. Bueno, esa crítica es devastadora total, ¿no? O sea, más ejemplos imposibles. ¿Cómo podemos saber tanto y a la vez tan poco? ¿Cómo podemos saber tanto y a la vez ser tan inútiles en muchas cosas? Son los maestros, dice más adelante, como dijo Platón de los sofistas, sus hermanos, entre todos los hombres quienes prometen ser más útiles a los demás. Aquí me dirán ustedes qué piensan. Y los únicos también entre todos los hombres que no solo no componen lo que se les encarga, como hace un albañil o un carpintero, sino que lo empeoran y se hacen pagar por haberlo empeorado. Bueno, ¿qué piensan de esa crítica? Bueno, sí, los maestros, las maestras suponemos depositar cierto saber, bueno, no depositar, ¿no? Sino transmitir o ayudar en ese proceso, pero pues hay como todo, ¿no? Como todo en la vida, hay buenos y malos maestros o maestros regulares, ¿no? Sin embargo, todos cobran, ¿no? Todos cobran por el asunto, ¿no? ¿Qué tanto le puedo reclamar a los maestros mis juicios, ¿cómo se dice? Mis juicios extraviados? Esa es otra cosa, ¿no? Es como si cuando eventualmente presentes tu tesis o presentas tu tesis y te interroga el tribunal y te dice, ¿y por qué no razonó sobre aquello, sobre esto otro? Es que mi maestro no me dijo. Pues no, ¿verdad? De eso no se vale, ¿no? O sea, ni todo el mal, ni tampoco, por supuesto, ni todo el bien, ¿no? Pero mal les avendría a mis pedagogos si hubiesen de depender del juramento de mi experiencia. En nuestro dialecto del Perigord dícese de esos sabiecillos, los maestros, que están tocados de letras. Esto es, como si por ellas hubiesen sido golpeados. En verdad, es frecuente que parezcan embobados y fuera de sentido común, porque mientras el aldeano o el zapatero se expresan con sencillez y sinceridad, hablando de lo que saben, los pedantes, y con esto ya empiezo a cerrar, los pedantes, por querer aprestarse y jactarse de ese saber que nada en la superficie de su cerebro, a cada paso entran en embarazos y trabaduras, como yo, y trabaduras, ¿no? Bueno, volvemos al resumen, ¿no? ¿De qué vale la ciencia sin el entendimiento? Carla dice, me encanta leer las críticas de Montaigne porque siento sus críticas pasivo-agresivas y mientras reflexiono me río también. Sí, se ríe uno porque uno participa de los mismos pecados o excesos que denuncia el propio Montaigne, ¿no? O sea, se ve en un espejo también, insisto, porque ¿quién no es víctima de la vanidad? ¿Quién no ha pasado por modelos formativos así vanos? ¿Quién no ha echado en falta a veces los saberes necesarios y no los saberes artificiosos para vivir, ¿no? ¿Quién no extraña a veces el haber desarrollado mejor la capacidad del juicio que el ser especialista en matemáticas cuadráticas? No sé, o sea, por así decirlo, ¿no? El asunto, pues, no es, claro, aquí la cuestión de la crítica al filósofo en tanto pedante, o al pedante tal cual por sí mismo, ¿no? Sino el asunto, sino todos los extravíos a que nos conduce justamente esa actitud y que parte de esa vanidad, de ese extremo amor a nosotros mismos, ¿no? De esa falta de socratismo, quizás, ¿no? De esa disposición del ánimo, quizás, o de la propia conciencia, ¿no? A reconocer nuestras ignorancias, ¿no? A reconocer esto que en verdad no sabemos mucho, que lo que sabemos es muy poco en relación a lo que no sabemos, ¿no? Y que a cada rato, otra vez, que hay que estar alertas, que hay que permanecer escépticos de aquel saber que nosotros decimos haber conquistado. Todo saber conquistado siempre implica, siempre habrá una montaña más alta, ¿no? Y siempre habrá una montaña que
que al final de cuentas no podremos escalar. Por más que nuestra voluntad crea y diga que podemos con todo, no es cierto, no podemos con todo. Y hay que ser razonables, ¿no? Hay que estar permanentemente vigilantes, creo yo, contra estos excesos de caer en la pedantería, contra toda esta idea de los saberes inútiles que no nos ayudan a ser mejores personas ni nos ayudan a vivir de la mejor manera. Creo que ahí está la lección, y nos da pues pie para pensar en el asunto, en cómo estas vanidades se nos muestran como actitudes de la cotidianidad, ¿no? En esta cultura hoy de la individualidad y de la vanidad y de la futilidad, ¿no? No sé, si quieren comentar alguna cosa más en respecto a esto que hemos estado leyendo y comentando este día. Yo, antes de que se me olvide, nos vamos a poner un poco más serios, ¿no? Y a propósito, vamos a hacer una digresión que tiene mucho que ver con el punto de vista estoico, ¿no? Con esta idea de que la vida implica siempre esta reflexión de lo que vendrá, de lo que va a acontecer por la naturaleza de la que participamos, por la idea de nuestra finitud. Y entonces la invitación es para que leamos y comentemos este texto de Filosofar es aprender a morir, ¿no? A bien morir, diríamos, que lo podemos complementar con otro capítulo, quizás. Lo voy a elegir y se los comento, pero en principio pues tendríamos el compromiso de abordar la siguiente sesión esta reflexión que hace Montaigne, muy cercano a los planteamientos estoicos, de la filosofía como un aprendizaje de las condiciones de la muerte, ¿no? De esta idea que luego Heidegger también destaca, ¿no? De que el Dasein es un ser para la muerte, ¿no? Somos seres para la muerte, somos seres finitos. Esto no es una tragedia, es un destino, y la invitación es que lo asumamos, ¿no? Y vivamos en función de eso la vida más juiciosa, que también en cierto sentido puede ser la vida más feliz, ¿no? Bueno, no sé, comentarios finales para el cierre. Yo nada más, por último, destacar el abordamiento por parte de Montaigne sobre procesos pedagógicos. Bueno, a mí me pareció que aborda bastante el proceso educativo, y creo que puede ser, al menos me parece, una antesala, por ejemplo, al Emilio de Rousseau. Sí, de hecho, luego vamos a volver sobre esta idea el capítulo que sigue de la pedantería es sobre de la formación de los niños o algo así, de la formación, se llama habla sobre la educación, y se llama, para decirlo con toda claridad, de la educación de los niños, Hay varios capítulos, ¿no? En los libros donde habla pues justamente de estos modelos, ¿no? De estos modelos educativos. Los vamos a comentar, sí, vale mucho la pena, ¿no? Yo creo que lo reitera muchas veces esta idea de lo centralísimo que resulta ser el modelo de formación en el desarrollo de la personalidad, y en la acción moral, ¿no? De los sujetos. Entonces sí, continuamente hace estas observaciones, ¿no? Lo vamos a ver, y hay otros factores, ¿no? Vamos a volver un poco sobre la idea que tenemos una ruta de 4 fases, recordemos, ¿no? Donde vamos a hacer también otras lecturas colaterales a Montaigne. Yo trato, ¿no? de no separarme demasiado, ¿no? Pero sí de vez en cuando hay que ver un poquito al margen, ¿no? Y aquí lo que estamos haciendo pues es una lectura directa y una interpretación.
vamos a complementar las lecturas que hagamos, evidentemente con otro tipo de lecturas. Ya les diré de la bibliografía que tenemos, con cuál acompañamos esta reflexión sobre que filosofar es aprender a morir. No sé, compañeras por ahí, que andan por ahí, si quieren decir algo, comentar algo para que cierre. Carla, yo solo como comentario personal, la primera vez que entré a la universidad, un maestro me dijo que si la educación humanista que recibimos no nos va a hacer mejores seres humanos, pues fracaso. No sé si sea completamente cierto, pero me gusta esa visión de la educación como una herramienta para mejorar más allá de su función académica. Pues sí, el humanismo debe ser actuante, no debe ser abstracto, no debe ser meramente discursivo. Creo que tenemos el problema de que cada vez estamos más en el humanismo discursivo y no en el humanismo que nos hace mejores personas. Muy bien, gracias Mariana, igualmente bonito fin de semana. Entonces le dejamos aquí, dejamos ese compromiso de lectura y bueno, siempre es reconfortante encontrar los espejos en Montaigne y las advertencias y sobre todo el buen humor, ¿no? Porque finalmente no asume Montaigne todo esto como una tragedia, sino simplemente está leyendo la naturaleza humana. Eso somos, claro, pero siempre podemos ser mejores, ¿no? Y en ese ser mejores tampoco está exenta la felicidad y la risa y el goce también, porque eso no está, eso es muy lejano, esa renuncia. Montaigne es juiciosamente también epicúreo, hay que gozar la vida también, eso me parece también importante destacar. Muy bien, al rato subo la charla del día de hoy, me dio mucho gusto platicar con ustedes, entonces nos vemos el lunes. Adiós, profesor, que tenga bonito fin de semana, descanse. Gracias. Igualmente, hasta luego Carla, hasta luego Elías, nos vemos, chao. Vean Tetralemas mañana, por cierto. Chao.